Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir una presentación a modo de resumen para reforzar conceptos que les va a servir de soporte para realizar las actividades relacionadas con propiedades de los átomos. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. Ahí estamos. Bueno, un poco de lo que vamos a ver acá es, en primer lugar, reforzar la estructura de los átomos, viendo las partículas que lo componen, a partir del modelo propuesto, el modelo que dijimos que es un modelo matemático cuántico, y en función de identificar esas partículas subatómicas, vamos a ver qué características definen las propiedades de los átomos y diferencian los elementos que conocemos, todos los elementos químicos que se conocen actualmente y que están ordenados en la tabla periódica. Bueno, en primer lugar, tenemos que reforzar la estructura de un átomo. Sabemos que todos los átomos están formados por tres partículas fundamentales, que son las que se encuentran en el núcleo y alrededor del núcleo, en la zona que conocemos como zona extranuclear o nube electrónica, con características totalmente distintas, con masas distintas y con cargas eléctricas en algunos casos, en otros no, también diferenciadas. Podemos decir que la estructura general de cualquier átomo siempre va a ser la misma, o sea, todos van a tener estas tres partículas fundamentales. En el núcleo, protones y neutrones, y fuera del núcleo, en una nube electrónica con regiones más o menos definidas donde podemos encontrarlos en una especie de órbita, los electrones. Los protones con carga eléctrica positiva. Dijimos en esta región que es el núcleo de un átomo. Esto es un modelo que intenta representar, es un modelo, o sea, no representa la realidad, es un modelo como para explicar la estructura. Podemos hablar de esta región central del núcleo, donde dijimos que vamos a encontrar protones con carga eléctrica positiva. También en el núcleo neutrones, que son partículas sin carga, y por fuera, en una especie de nube, orbitando los electrones. Carga negativa para los electrones. Estos tamaños no son iguales, o sea, esta representación no está ajustada a escala, porque el tamaño de los protones y de los neutrones, que son más o menos o aproximadamente igual, es muchísimo mayor el tamaño de los electrones, son partículas muy pequeñas. De hecho, como son partículas tan pequeñas todas que no se pueden medir, se le asigna un valor de referencia. Se dice que tienen una masa atómica relativa. Si tengo en cuenta la masa atómica relativa para el protón, el valor es de 1. Para el neutrón también es de 1, una unidad de masa atómica. Quiere decir que los dos son de tamaño aproximadamente igual. Y el electrón es 1 dividido 1840. O sea, si hago esa división me va a dar 0,000001840. O sea, es una partícula muchísimo más chica que los protones y los neutrones, que son más grandes y aproximadamente iguales. Por eso digo, este tamaño que representa un electrón acá en este esquema, que se ve como similar a los protones y los neutrones, es solamente de modo esquemático. Son partículas mucho más chicas. De hecho, la masa es despreciable para los cálculos, que ahora los vamos a ver. Pero bien, esta es una estructura general de cualquier átomo. Núcleo y una zona extranuclear. Y las tres partículas. ¿Qué quiere decir que sea general? Que en todos los átomos van a tener esto mismo. Pero sin embargo, no quiere decir que sean todos los mismos. O sea, aunque todos tengan la misma estructura en modo general, no todos los átomos son iguales. Esto es lo que hace que tengamos diferentes elementos, y diferentes elementos con características
físicas y químicas diferentes. No es lo mismo un átomo de hidrógeno que un átomo de oxígeno o un átomo de oro, por ejemplo, para graficar bien las diferencias. Entonces, la estructura va a ser la misma, pero con diferentes propiedades. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace que los diferencien. Acá tenemos, por ejemplo, la representación, nuevamente, no es que sea así, de un átomo de carbono, un poco más ajustado. Ven que las partículas de protones azules y neutrones son mucho más grandes que las de los electrones. Acá sí se nota la diferencia, sin embargo, es toda una forma de graficarlo nada más. Pero sí, la ubicación es la misma. Bueno, acá tenemos otros ejemplos, distintos modelos o distintas formas de representar los átomos. En este caso, el átomo de cloro con su núcleo, protones y neutrones, y por fuera los electrones, en diferentes niveles, o sea, orbitando en diferentes eh, niveles o escalas alrededor, o sea, algunos más cerca del núcleo y otros más alejados. Más adelante vamos a ver que tiene que ver con eh, una particularidad que es la carga energética que tenga la partícula, que va a hacer que pueda estar más atraído por el núcleo o se pueda alejar un poco más. Este es un átomo de cloro, este dijimos uno de carbono, acá tenemos uno de hierro, que hay más electrones. Vean que acá en el último nivel o en la última órbita, en la capa más externa, que es lo que se conoce como capa de valencia, son los electrones de valencia. Si contamos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este átomo de hierro, si contamos en la última capa, tenemos uno por acá y uno acá, dos. Ahí empezamos a ver diferencias. Todos los dos tienen protones y neutrones, pero por fuera los electrones están en distintas cantidades y distintas cantidades también por niveles. Vemos otro ejemplo, el sodio con menos electrones. Acá tenemos dos representaciones distintas para un mismo elemento que es el nitrógeno, con órbitas un poco más elípticas, acá es más expresadas en el plano. Son todas representaciones, pero lo que quiero que vean acá es que todos tienen un núcleo, todos tienen protones y neutrones y por fuera electrones, o sea, la estructura general es la misma. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? Y bueno, eso es un poco la idea, que, que las propiedades de los átomos van a estar dados justamente por, no por las partículas que contengan, sino por la composición en relación a las cantidades. Si tenemos átomos que tienen una misma cantidad de protones, siempre van a representar un mismo elemento. Ese es un dato fundamental. O sea, la cantidad de protones que tenga el átomo va a definir el elemento. Si un átomo tiene un protón en el núcleo, va a ser un elemento químico. Si cambia a dos, o sea, tiene dos protones, va a ser otro totalmente distinto. Entonces, todos los átomos que tienen en el núcleo la misma cantidad de protones son siempre el mismo elemento. Ese número es el que vamos a conocer como número atómico. ¿Mm? Representa la cantidad de protones y va a determinar cuál es el elemento químico, el que después vamos a ver en la tabla periódica. Se va a conocer como número atómico, o sea, esa es su denominación, y se simboliza con una letra que es la letra Z. ¿Bien? Número de protones determinan el elemento. Se conoce como número atómico y el símbolo es la letra Z. En la tabla periódica, todos los elementos tienen un número atómico. Ese número atómico está identificado. En algunos lo van a encontrar en la parte superior izquierda, como este ejemplo, en otro en la parte superior derecha. Siempre va a estar señalado en el cuadro de referencia junto a otros datos que acompañan el elemento. Uno de los datos es el número atómico. Y véase que el número atómico representa la cantidad de protones, o sea que si el número atómico es 2, quiere decir que tiene 2 protones. Si hay un elemento que tiene 3 protones, es otro distinto, o sea, no se podría
llamar helio, como en este caso. Entonces, para cada elemento hay un único número atómico. Entonces se distingue acá en la tabla, arranca acá el hidrógeno, tiene el número 1, el litio el número 3, el berilio el número 4, pero además en la tabla periódica lo vamos a encontrar ordenados en orden creciente de ese número atómico, que es la letra Z. ¿Qué quiere decir en orden creciente? De menor a mayor y de izquierda a derecha. O sea, el primero es hidrógeno con 1, si sigo, el segundo que encuentro es el helio con número atómico 2, paso al segundo nivel, litio con 3, el de al lado berilio con 4, si sigo en la misma línea, me encuentro con no lo alcanzo a leer, el boro con 5, carbono con 6, nitrógeno con 7, oxígeno 8, fósforo 9, neón 10, y así ven, están todos ordenados, siguen la tercera línea, 11, 12, 11 para el sodio, 12 para el magnesio, 13 para el aluminio, van en orden creciente, o sea, van aumentando hacia la derecha y hacia abajo. Cada número va a representar un elemento diferente. Todos los átomos en estado natural son neutros. ¿Qué quiere decir que sean neutros? Que la carga eléctrica neta va a ser cero. Como los protones, que representan el número atómico, tienen carga positiva, para que la carga eléctrica neta sea cero, tiene que tener la misma cantidad de cargas negativas. Los que tienen cargas negativas son los electrones, o sea que va a tener la misma cantidad de electrones. Eso es un dato fundamental. Siempre en estado natural los átomos son neutros y esa neutralidad es porque tiene igual cantidad de protones que de electrones. Otra propiedad de los átomos está dada por la suma de las partículas que encontramos en su núcleo. Dijimos que teníamos dos, protones y neutrones. Esa suma de partículas en el núcleo es lo que se define como número másico. Protones más neutrones, y va a tener un símbolo que es la letra A. O sea, la suma de protones más neutrones determinan el número másico y ese número másico se simboliza con la letra A. O sea que hablo de A es igual a Z, número atómico, cantidad de protones, más los neutrones. A es el número másico, Z es el número atómico y N son los neutrones. Siempre voy a tener un elemento que puede ser cualquiera, o sea, este X puede representar cualquier elemento de la tabla periódica, que va a estar indicado arriba a la derecha con el símbolo A, que representa el número másico, y abajo a la derecha con el símbolo Z, que representa el número atómico. O sea, acá estaría representando la cantidad de protones, que es el número atómico, y acá la suma de protones más neutrones para cada elemento. Ahí les dejo las referencias. El número másico no es lo mismo que la masa de un átomo, porque el número másico está representando una cantidad de partículas y la masa hace referencia a la cantidad de materia. Como los átomos son partículas muy pequeñas, o sea, físicamente no se pueden pesar, entonces lo que se asigna es un valor relativo de masa relativa y después en función a ese valor se establece cuánto más grande o cuánto más chico son las demás partículas. A ver, si tengo un elemento que tiene una unidad de masa atómica relativa de 1, el elemento que sea 10 veces más grande o represente 10 veces la cantidad de ese átomo va a tener una masa atómica relativa de 10. No quiere decir que su masa o su cantidad de materia sea justamente ese valor. Es una masa relativa. Bueno,
hasta ahí para entender un poco los conceptos que hacen a las propiedades de los átomos, y acá vamos a ver los que necesitamos utilizar de esos conceptos para resolver los ejercicios. Lo vamos a hacer con un ejemplo que está eh, propuesto de la misma forma en el que están las actividades. Acá nos están pidiendo que determinemos qué cantidades de partículas tiene un átomo, y en función de eso sus números de masa o másico, perdón, y su número atómico, teniendo en cuenta los conceptos de número atómico y número másico que vimos. Bueno, entonces vamos a trabajar. El elemento que nos proponen es sodio, y nos está indicando arriba, esto que era la letra A, que es el número másico, igual a 23. Y lo de abajo, que es Z, el número atómico, igual a 11. Para ese elemento tengo que determinar todos estos componentes, o sea, estas propiedades y cantidades de partículas. A, que es el número másico, cuál es el número másico de este elemento, Z, que es el número atómico, la cantidad de protones, la cantidad de electrones y la cantidad de neutrones. El número másico que se representa con A está acá, arriba. Dijimos que acá se ubicaba el número másico, que es igual a 23. Z, que es el número atómico, entonces 11. Ahora, Z, conceptualmente, que es el número atómico, dijimos que es igual a la cantidad de protones de un elemento. O sea, la cantidad de protones de un elemento es su número atómico. Entonces, si Z es 11, o sea, el número atómico es 11, este elemento tiene 11 protones. Y en estado natural dijimos también que todos los átomos son neutros, o sea, tienen la misma cantidad de cargas positivas que de negativas, o sea, la misma cantidad de protones que electrones. Entonces, 11 electrones para este elemento. Eso, puedo conocer las cantidades de partículas de este elemento conociendo número atómico y número másico. Ahora, los neutrones los tengo que sacar por diferencia. Dijimos que el número másico, que es A, este 23, es igual a la suma de lo que hay en el núcleo, o sea, protones más neutrones. O sea, la suma de protones más neutrones me va a dar A, o sea, 23. Si sé que de esos 23, de total de partículas 23, 11 de esas son protones, entonces la diferencia me va a dar los neutrones. ¿Qué número sumado a 11 me da 23? O si no hago la resta, 23 menos 11, la diferencia son todos neutrones. Esa suma de dos partículas, entonces me va a dar A. Por lo tanto, tiene que ser 12. 23 menos 11 me da 12, o 12 más 11, o sea, la suma de protones más neutrones, me da A, que es 23, el número másico. ¿Ven? Conociendo este dato, puedo sacar, conociendo el número atómico, puedo sacar los protones. Y conociendo los protones y el número másico, por diferencia me da los neutrones. Y los electrones los saco conceptualmente, porque dijimos que hay la misma cantidad de protones que de electrones. Vamos con otro ejemplo similar. En este caso tengo un gas, el símbolo es Ne, es neón, anterior dijimos que es sodio. Los mismos datos para el neón, número másico, número atómico, cantidad de protones y neutrones, que son los que están en el núcleo, y cantidad de electrones que están en la zona extranuclear. Bueno, A, el número másico, son estos 22. Entonces Z, que es el número atómico, son estos 10. Si Z es 10, Z me está representando la cantidad de protones, entonces protones tengo 10. Y como los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones, entonces electrones también es 10. Ahora,
los neutrones, vuelvo al mismo concepto. A, estos 22, es la suma de protones más neutrones. O sea que de estos 22 que hay acá, 10 son protones y todos los demás son neutrones. 22 menos 10 me da 12, por lo tanto los neutrones son 12. Lo saco del cálculo teniendo los protones y la masa atómica. Que es lo mismo que decir la suma de protones, perdón, de neutrones más protones, o sea 12 más 10, me da el número másico 22. Uno más, otro elemento, el germanio, con un número másico más alto. En este caso, el número másico A es 71. Estos 71 que están acá, y estos 32 son Z, que es el número atómico. Si el número atómico es 32, tiene 32 protones. Si tiene 32 protones, tiene que tener la misma cantidad de electrones, o sea, 32. Y la suma de los neutrones que no conozco más estos 32 me tiene que dar el número másico 71. Volvemos a lo mismo, de los 71 que están acá, 32 son protones y todos los demás neutrones. Hago la resta, 71 menos 32, y me dan 39 neutrones. Si tengo el mismo ejercicio, pero presentado de otra manera, me dicen en una oración que hay un átomo que tiene un número másico de 24 y que tiene 13 neutrones. Me están dando dos datos, y con esos dos datos tengo que conseguir todos los demás. ¿Está bien? Volvemos a lo mismo. Tengo un elemento, que en este caso no sé qué elemento es, que tiene un número másico y un número atómico, como todos los demás, solo que acá no están escritos. Busco los mismos datos. A, que es el número másico, que este valor que está acá arriba, me está dando como dato. Me dice que su número másico es de 24. O sea que ahí ese valor tengo. Pero también me dice que tiene 13 neutrones. Me está dando este dato que está acá al final. 13. Lo que no sé es qué número atómico, por lo tanto no sé qué cantidad de protones y ni de electrones. Pero lo puedo calcular con estos dos datos. Si el número másico, o sea, es la suma de protones más neutrones, quiere decir que la suma de estos dos me tiene que dar 24. Como sé cuántos neutrones hay, los que me faltan para completar 24 van a estar acá, los protones. O sea, de estos 24 en total, de este núcleo con 24 partículas, 13 son neutrones. Y otras 11 van a ser los protones, porque 13 más 11 me da 24. Ahora, si tiene 11 protones, el número atómico, que es igual a la cantidad de protones, va a ser 11. Y los electrones, que tienen que estar en igual cantidad que los protones, si el átomo es neutro, obviamente, van a ser 11. Entonces, de la misma manera que utilizo los conceptos de número atómico, número másico y neutralidad de los átomos para resolver este planteo, lo uso para esto otro. Está expresado en una oración, es lo único que cambia. Pero los datos son los mismos. Bueno, entonces, reforzando propiedades de los átomos, todos tienen un número atómico que se simboliza con la letra Z y que representa la cantidad de protones. Cada elemento tiene una única cantidad de protones. ¿Está bien? El otro elemento, la otra propiedad es el número másico, que es la suma de lo que está en el núcleo. En el núcleo de un átomo tengo protones y neutrones. Entonces, si quiero el número másico, sumo esas partículas. La suma de protones más neutrones me da A, que es el número másico. Y siempre los electrones en un átomo neutro, que es lo que pasa en forma natural, ahí después vamos a ver que hay átomos que no son neutros, que forman iones, que es otra cosa, pero en estado natural son neutros, o sea que siempre van a tener la misma cantidad de electrones que de protones. Si conozco los protones, conozco los electrones. Bueno, espero que les sirva para resolver los ejercicios de la actividad de propiedad de los átomos. Cualquier consulta,
lo hacen a través del correo o Classroom o a través de sus preceptores y nos estamos viendo en la próxima.